Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos juntos para compartir de la palabra de Dios y esta vez vamos a estar estudiando acerca de los discípulos, esas personas que fueron elegidas por Dios para cumplir un propósito que hasta la fecha nos llena de mucha emoción conocer de ellos, y no solo emoción, sino son un grato ejemplo que usted y yo deberíamos seguir como hijos de Dios. Dice el diccionario que un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro, o bien la persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de enseñanza de un maestro. ¿Quién era ese maestro al que ellos seguían? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Dice Apocalipsis, y yo le invito a que busquen su Biblia, Apocalipsis 21:14 dice así: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Acá notamos que eran 12, ¿verdad?, los discípulos de Cristo que le siguieron para aprender. Actualmente, a la fecha, ellos son un ejemplo de lo que es realmente aceptar el llamado de Dios, de dejar todo por seguirle a Cristo. Ellos son parte del propósito eterno del Señor. Si estas 12 personas no se hubieran involucrado de la manera en que lo hicieron en el ministerio de Jesús, yo creo que la iglesia, ¿verdad?, no hubiera crecido como ha crecido hasta la fecha. Ellos fueron los encargados de iniciar la iglesia primitiva, de poder iniciar esto que usted y yo estamos haciendo el día de hoy, que es iglesia, esta congregación, que la gente venga y que conozca de Cristo. Ellos cambiaron totalmente el sentido del mundo y fueron 12. ¿Quiénes se acuerdan de los nombres de los 12 apóstoles? Pues si usted no se recuerda el nombre de los 12 apóstoles, a lo largo de este estudio que vamos a estar haciendo los miércoles, usted va a ir conociendo uno por uno los datos más importantes de cada uno de ellos y qué es lo que usted y yo debemos de tomar en consideración para aplicar en nuestra vida. El día de hoy vamos a empezar con Andrés. Sí, señor. Andrés, y vamos a ir buscando en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 35. Tuvimos la lectura hace un rato, así que vuelvo a leer para ustedes. Y dice: el siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos. Cabe mencionar que el Juan que está mencionando es Juan el Bautista. Recuerdan a Juan el Bautista, ¿verdad? Estuvimos hablando de cómo fue su nacimiento y la profecía y todo el asunto. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que los seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que aquí podemos notar, ¿verdad?, cómo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios que uno de esos discípulos era Andrés. Y Andrés, por si usted no lo sabía, era el hermano de Pedro. Yo sé que normalmente tendemos a tomar más en cuenta a unos discípulos más que a otros, pero en este caso hoy vamos a estar hablando de Andrés, que él fue el hermano de Pedro. Ellos vivían en Betsaida y Capernaum. Él era pescador, era, como ya lo dijimos, ¿verdad?, un discípulo de Juan el Bautista. Y vamos a buscar en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 1. Perdón, es que en mi Biblia se perdió Marcos. Aquí está.
Marcos capítulo 1 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Era, por lo visto, la profesión que tenía la familia. Otro dato curioso que notamos de Andrés es que fue él el que trajo al Mesías a su hermano Pedro. Con esto, nadie podía entender, ¿verdad? Yo no sé si usted a la fecha logra entender el alcance. Y cuando estudiemos a Pedro, vamos a estar recordando también este acto ingenioso que tuvo Andrés, que probablemente él no fue uno de los que más destacó, pero sin duda al traer a Pedro, ¿verdad?, a conocer al Mesías, él no tenía ni idea del impacto que esto iba a crear a la iglesia de Dios. Andrés fue un reconocido misionero en su tierra y fuera de su tierra. Empezó su ministerio junto con Juan el Bautista, ¿verdad? Él era discípulo de él, aprendía de él, y luego de que conoce a Jesús, ¿verdad? Y tiene un encuentro personal con Jesús, él no quiere quedarse con eso solamente para él. Él va y busca a su hermano Pedro para que también conozca a Jesús. Ahí ya empezó la primera misión de Andrés. Algo que lo destaca, ¿verdad? Y la Biblia lo menciona con mucha frecuencia, es de que Andrés siempre estaba trayendo gente ante Jesús. Primero, ¿verdad? El primer ejemplo que tenemos es cuando trae a su hermano Pedro ante Jesús. Otro ejemplo que tenemos lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 6 y el versículo 8 dice así. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Se recuerdan de esta historia? Una historia súper conocida cuando Jesús alimenta a los 5,000. La persona que trajo, ese muchachito que tenía la comida, que fue la que hizo que todas esas 5,000 personas comieran, fue Andrés. ¿Usted tenía en mente este dato? Vea qué importante que fue Andrés dentro del ministerio de Jesús. Después tenemos también otro suceso en Juan 12, que dice así. Juan 12, 22, perdón. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dieron a Jesús. Acá están hablando de unos griegos que estaban buscando a Jesús. Probablemente el contexto de la historia es un poco más amplio, pero aquí lo que queremos recalcar es que Andrés siempre el que tomaba la iniciativa y era como, llevémoselo a Jesús. Él sabía que Jesús podía hacer cosas grandes y geniales. Entonces es por eso que él se motivaba, porque él sabía. Y hay algo muy importante. Andrés estaba con Juan, ¿verdad? Tal vez aprendiendo algo nuevo ese día. Y llega Jesús, lo reconocen de inmediato. Y él se va con él porque él quiere conocerle más. Eso es un punto muy importante que nosotros como hijos de Dios debemos de tener muy, muy claro. No es solo conocer al Señor Jesús, sino es tener un encuentro personal con el Señor. Andrés sabía esto y desde el principio, por eso fue que le dijo, ¿y en dónde te estás quedando, Jesús, verdad? Para ir contigo, porque él quería aprender más de él. Él sabía que tenía algo que enseñarle a su vida. Y cuando él tiene este encuentro personal, no duda en ir por su hermano Pedro y traerlo a Jesús. Porque si bien ellos sabían quién era el Mesías, era necesario para Andrés que así como él tuvo su propio encuentro personal con el Señor, su hermano Pedro también lo tuviera. Y yo me imagino que esta era la misión que él tenía en su corazón, traer a las personas a Jesús para que le conocieran. Él sabía que el Señor podía hacer grandes cosas. Y para muestra un botón, ¿quién se iba a imaginar que un niño con solo 3 panes y 2 peces iba a alimentar a 5,000 personas? ¿Quién iba a pensar que este hombre, Andrés, iba a traer a Pedro, que fue, ya vamos a ver todo lo que hizo Pedro en otro estudio?
Qué importante es tener un encuentro personal con el Señor. Otro acto importante de Juan lo encontramos en Juan 1:41. Dice, él se halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Él fue de inmediato, corrió la voz a su hermano. Fue con su testimonio. Él ya había tenido su encuentro con el Señor y fue de inmediato a contárselo a su hermano Pedro. ¿Está usted contando las bendiciones del Señor? ¿Está usted dando testimonio de ese encuentro que usted tuvo con el Señor? Hermano, es nuestra oportunidad para recordar el día de hoy de que el Señor no quiere que usted se quede con la bendición. El Señor quiere que usted vaya y comparta esa bendición, que otras personas puedan conocer a Cristo, que puedan tener ese encuentro personal. Y un dato más importante aún que nos recuerda la historia de Andrés el día de hoy es que la misión comienza en el hogar. Él pudo haber ido a traer a otras personas, pero él primero pensó en su familia, en su hermano Pedro, y fue y corrió a él para que tuviera ese encuentro especial con el Señor. ¿Está usted siendo testimonio en su familia? ¿Está usted atrayendo a sus familiares a los pies de Cristo para que encuentren al Salvador? El testimonio de Andrés nos recuerda que la gente de verdad necesita tener un encuentro especial con el Señor, pero que antes de todo debemos empezar en la casa. Nos cuenta la historia que Andrés murió como un mártir. Andrés fue crucificado por seguir predicando el Evangelio. Sabemos que la misión de los 12 no terminó cuando fue la crucifixión de Cristo, ni cuando fue su ascensión al cielo. Ahí más bien empezó, ¿verdad?, el ministerio de ellos. Así que yo le invito a que usted pueda ir meditando y tomando datos curiosos que no sabíamos de los discípulos, como en este caso. ¿Sabía usted que fue él uno de los primeros elegidos por el Señor? ¿Sabía usted que él fue el que había traído a Pedro ante los pies de Cristo? El que lo dio a notar al Señor. Él era un pescador. Usted puede decirme, pero es que no sé si yo sea apta para el trabajo que el Señor quiere. Usted y yo somos escogidos con un propósito eterno. Y ese propósito eterno que el Señor nos ha encomendado en la tierra es ir y predicar el Evangelio. Ir y hablar de las buenas nuevas de Cristo. Ir y hablarle a los demás de Cristo. Pero recuerde esto, así como Andrés, empiece en su casa. Ore por su casa, ore por su familia, por cada uno de los miembros. Un dato importante que tal vez usted puede tomar en cuenta es, haga un listado. A veces oramos en general por nuestra familia, pero haga un listado con nombres de todas las personas que conforman su familia, de todas ellas que usted se recuerde, y vaya orando por nombre. Pídale al Señor que les permita tener a cada uno de ellos un encuentro especial con Cristo. No sabemos cuándo va a ser la venida del Señor. Está cerca porque vemos las señales, pero no se quede con su conciencia pensando de qué hubiera pasado, ¿verdad? Si fulanito de tal hubiera tenido ese encuentro con Jesús. Usted no sabe si dentro de su familia está el próximo Pedro que necesitamos, o ese Andrés. Sea como Andrés, ¿verdad? Diría un meme, sea como Andrés. Procure traer gente a los pies del Señor. Comience su ministerio en su familia. Que el Señor les bendiga y no se pierdan la próxima semana. Vamos a estar hablando de otro de los discípulos para que podamos ir contemplando la importancia de cada uno de ellos, porque todos jugaron un papel importante dentro del ministerio del Señor. Que pasen bonita noche. Que Dios les bendiga.